Bueno, buenas tardes entonces. Ahí me estaban haciendo la consulta que quedó pendiente de la semana pasada respecto del tratamiento de una diferencia al realizar o al aplicar para la evaluación de bienes de uso la resolución técnica 31, ¿no? Bueno, yo les había dicho que a partir de la incorporación de la resolución técnica 31 en la medición, digamos, esperen que voy a silenciar un poquito el teléfono, pido disculpas. Ahí está. Al incorporarse la resolución técnica 31 en lo que es la resolución técnica 17, que es la que contempla las normas de medición, pasábamos a tener dos alternativas para la medición de bienes de uso, ¿no? Una de esas alternativas es la medición al costo original o al importe original, y la otra alternativa, que es la que surge de la resolución técnica 31, es la que se conoce como el modelo de revaluación, que no es ni más ni menos que la utilización de un valor corriente al cierre, es decir, practicar una revaluación de bienes de uso. En ese caso, al practicarse una revaluación, surge una diferencia, que en el caso, por ejemplo, de los bienes de cambio, nosotros la reconocemos como un resultado por tenencia. En el caso de los bienes de uso, esa diferencia también vendría a ser un resultado por tenencia, porque es una revaluación del bien que se contabiliza en un momento determinado, al cierre, cuando yo hago la evaluación, cuando paso del valor histórico residual a un valor de mercado, que es el que obtengo de una revaluación. Esa diferencia, que es un resultado por tenencia, pero que no se originó en este ejercicio en el que hago el revalúo, sino que se fue generando a lo largo de muchos ejercicios, lo que hago es mandarlo a una cuenta, dice la resolución técnica, a una cuenta especial del patrimonio neto, que se llama reserva especial por, ahora no me estoy acordando, tenía la RT20, voy a buscar acá, tiene un nombre específico que le da la RT10, reserva especial por revalúo técnico se llamaba antes, pero que forma parte de los resultados diferidos dentro del patrimonio neto. Es decir, que se reconoce como un incremento de valor de activos por el lado del bien, y la contrapartida no va a ser un resultado del ejercicio, sino que va a ser una partida del patrimonio neto, que se llama resultados diferidos. Vendría a ser la forma de corregir el valor del activo y su tratamiento contable. Después, una vez que el bien de uso ya revaluado pasa a ser amortizado, es decir, por ejemplo, al ejercicio siguiente, yo me encuentro con que el bien está en el patrimonio, finaliza el ejercicio y lo tengo que amortizar. Entonces, la pregunta viene a colación de cuál es el tratamiento que se le da a esa cuenta que se llama resultado diferido. Bien, y eso es lo que yo les había explicado al finalizar la clase pasada. El tratamiento que recibe esa diferencia o esa cuenta especial de revalúo técnico es el siguiente. O lo que dice la RT17 es lo siguiente. Debe seguir, digamos, la suerte que tenga el bien, que es el que la origina, la que le da origen. Entonces, si al momento de practicarse el revalúo, el bien tiene una diferencia de valor
que lo incrementa, entonces esa diferencia va a incorporarse al patrimonio neto. Y si al momento de practicarse el revalúo, al bien, después de analizarlo, se le determina una vida útil remanente de X años, esa cuenta especial de revalúo técnico o de resultados diferidos también deberá ser dada de baja en esos X años que le queden al bien de vida útil. La pregunta podría ser, ¿de qué manera? Bien. Lo que dice la resolución técnica, que a veces es un poco difícil de entender, pero que con un práctico uno lo comprende con mayor facilidad, es, al momento de practicarse el revalúo técnico, el bien o el valor del bien vendría a tener o estaría compuesto por dos partes. El valor del bien antes del revalúo técnico y la diferencia resultante del revalúo técnico, que va a ser la diferencia entre el valor del bien nuevo y el valor contable anterior. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me escuchan y me siguen todos lo que estoy explicando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces estamos con que una vez que se revalúa el bien, contablemente el bien va a tener un valor, corregido obviamente, un valor de mercado, que tendrá dos justificaciones, digamos, ¿no? Del lado del haber o del lado de la contrapartida, las dos contrapartidas serán el valor contable anterior al revalúo y la diferencia que ustedes entienden y saben, recién dijimos, que es lo que se manda a patrimonio neto. Bien. Al año siguiente, cuando yo calculo la amortización de ese bien de uso, yo la voy a calcular teniendo en cuenta el valor del bien, el nuevo valor. Voy a tener en cuenta el valor de recupero, los años de vida útil residual, y voy a calcular la nueva amortización. Que obviamente, si el valor del bien se incrementó, el valor de la nueva amortización también se va a incrementar. ¿Me siguen? Al crecer el valor del bien, debería crecer la amortización. Entonces, ¿qué se hace al momento de la amortización? Es lo siguiente. Yo solamente voy a cargar a resultados la amortización que corresponda al valor que tenía el bien antes del revalúo. Y la diferencia de la amortización entre el valor anterior al revalúo y el nuevo cálculo de la depreciación es lo que voy a dar de baja de esa cuenta que se conoce como resultados diferidos. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, quizás va a ser mejor, a ver si yo puedo compartir la pizarra. A ver si encuentro hoy la pizarra. Compartir pizarra. Supongamos, ¿ven la pizarra ahí? Sí. Bien. Sí, sir. Supongamos que tenemos un bien que tiene un valor de, vamos a hacer un valor chiquitito, original, de 100, y que tiene una depreciación acumulada de 80. Perdonen la... Entonces, este va a ser el valor original, y esta va a ser la amortización acumulada. ¿Qué valor residual tiene el valor, el bien? 100 menos 80, 20. ¿Ok? En ese momento se practica se cambia, digamos, de criterio de medición y paso del valor residual, o el valor del costo, perdón, al modelo de revaluación. Y entonces el valor revaluado del bien, supongamos ahora que es de 140. ¿Ok? Eso es lo que nos aporta el tasador y nos dice, bueno, el valor de tu bien no era 20, ese era un valor irreal, y el verdadero valor económico del bien es 140. Con lo cual, tenemos claramente una diferencia de ¿cuánto? De 20 a 140, ¿cuánto sería? 120.
Bien. Entonces, ¿qué asiento yo voy a hacer cuando... Voy a poner acá un dato más. La vida útil residual del bien, al momento de practicar el revalúo, es, supongamos, 5 años. O sea, cuando se practica el revalúo, al bien le quedaban 5 años. ¿Qué asiento yo voy a hacer al momento de practicar el revalúo? Por ejemplo, maquinarias, ¿cuánto va a crecer de valor? De 20 a 120, de 20, perdón, a 140 voy a tener que debitar, ¿cuánto? 120 dijimos, ¿no? Y mandamos la diferencia a una cuenta que se llama resultados diferidos. Ustedes saben que es del patrimonio neto, 120. Entonces, ¿cómo me va a quedar la contabilidad después de este asiento? Yo voy a tener una cuenta que es máquinas tenía 100, recuerden, y ahora le entró un débito de 120. Con lo cual el saldo va a ser 220. Voy a tener las amortizaciones acumuladas, básicamente anteriores a la revaluación, que eran de 80. ¿Sí? Y ahora la tercera cuenta que va a estar relacionada con esta, que va a ser la cuenta resultados diferidos. Eso es una R, pero no voy a buscar la goma porque la semana pasada tuve una mala experiencia con esa goma del Zoom. Bien. ¿Cuánto era la cuenta de resultados diferidos? Recién lo vimos en el asiento de arriba, 120. Bien. Correcto. Entonces, ahora, fíjense que el nuevo valor del bien va a ser 220 menos 80, ¿cuánto da? 140. ¿Qué es 140? Es el valor reevaluado, el valor corriente que tiene el bien. Es decir, que ahora la contabilidad, como consecuencia de las dos cuentas que reflejan el valor del bien, dicen que digamos, el valor del bien es 140 y pasaríamos a reflejar la realidad del bien. Pero además tengo esa cuenta de patrimonio neto que dice 120, que vendría a ser algo parecido a una reserva, porque es una ganancia que automáticamente se reservó. En términos correctos sería conveniente decir que es una ganancia que lo que hago es diferirla. Por eso su nombre es resultados diferidos. Es decir, ese incremento de valor que tuvo el bien pasando de 20 a 140, o sea, 120 pesos, directamente lo mando a patrimonio neto, como justificación del incremento del activo. Ahora bien, así como también no reflejo una ganancia en los resultados cuando hago el revalúo, también debería ser, para tener un criterio coherente, no debería castigar tanto a resultados a medida que ese bien que la generó, a esa ganancia, se vaya depreciando. Entonces, dijimos que ahora nuestro bien tiene un valor de 140. Si yo analizo lo que recién les decía, esos 140, ¿cómo se descomponen? 20 era el valor residual del bien antes del revalúo. ¿Me siguen? Sí. Y 120, producto del revalúo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un bien que ahora está en 140 y le quedan 5 años, ¿cuánto debería amortizar el bien cada año? 140 dividido, ¿cuánto? Dividido 5. 140 dividido 5, ¿cuánto me da? 28. 28. Entonces, ¿qué asiento registro al momento de sería al final del segundo año o al final del primer año posterior al revalúo? Bueno, amortizaciones, cuenta de resultados,
negativos. Uepa, que me sale fea la letra. No es lo mismo escribir, necesito un lápiz, acá hay una pantalla táctil. Bueno, dijeron bien, la amortización 140 dividido 5, me dijeron 28. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, del valor residual que tenía el bien antes del revalúo, vendrían a ser 20 pesos que quedaban, dividido 5 años, ¿cuánto sería? 20 dividido 5, 4. 4. Quiere decir que yo mando a resultados solamente 4. Ahora bien, ¿cuánto va a ser la amortización acumulada total de este ejercicio? Si dijimos que 140 se van a depreciar en 5 años, ustedes me dijeron 28. Epa. Quiere decir que la diferencia va a ser lo que voy a... Resultados. La diferencia va a ser lo que voy a desafectar de esa cuenta resultados diferidos. 28 menos 4 sería 24. 24. Si ustedes se fijan, en 5 años, ¿qué va a pasar con el saldo de la cuenta resultados diferidos? En 5 años, el valor del bien va a estar totalmente amortizado, o sea, va a estar en 0, y la cuenta resultados diferidos también va a estar totalmente saldada. Profe, ¿por qué acreditó resultado diferido? No, perdón. Eh, Me corrijo. A ver si puedo utilizar la goma esta vez. Ah, miren qué bien. Tienen razón. Eh, Sería... Uy, perdí el lápiz. Sería... Ahí. Resultados diferidos. Debitada, ¿no? Acá voy a corregir. Y claro, porque si yo tengo 28 en el haber, para que el asiento balancee tiene que estar debitado, ¿no? Y además esta cuenta tiene saldo acreedor. Muy oportuna la aclaración. Corrijo entonces, vean que yo había hecho mal, ¿no? Se debita la cuenta, porque al ser la cuenta resultados diferidos una cuenta de patrimonio neto, si yo estoy desafectando, lo que hago es debitar. ¿Se entiende? Sí. Pero a mí me interesa que ustedes vean y entiendan lo importante de esto, que es el concepto de, así como cuando se hace el revalúo, el resultado no se ve alterado, es decir, cuando se hace el revalúo no se refleja una ganancia por la diferencia del revalúo, tampoco cuando se amortice se carga en exceso el valor o el excedente adicional de esa amortización. Lo que se quiere hacer es, de alguna manera, evitar los sobresaltos en el reconocimiento de resultados, como consecuencia del revalúo. Es decir, que la contabilización de un revalúo no distorsione los resultados, ni cuando se registra el revalúo, ni cuando se amorticen los bienes que generaron los revalúos. Si ustedes se fijan, a lo largo de todos los años, la cuenta de resultados no se va a ver afectada, es decir,
yo voy a seguir mandando o castigando los resultados del ejercicio de acuerdo al valor original. Y tampoco reflejo un resultado positivo cuando se contabiliza. Sin embargo, sí corrijo el valor del activo, que pasó de un valor irrisorio de 20 a un valor real de 140. ¿Se entiende qué es lo que se busca? Es una especie de compensador, es una cuenta que lo que hace es amortiguar los resultados, digamos, amesetarlos y no reflejarlos, digamos. No reconozco una ganancia extraordinaria cuando hago el revalúo y tampoco castigo en exceso los resultados cuando deprecio esos bienes. Nada más. No sé si aclaré o se entendió con este ejercicio. ¿Se Sí, profe, entendió? se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Una pregunta, profe. Sí, todas las que quieran. ¿El uso de estos tratamientos es optativo? Ya sea de esta manera usando los resultados diferidos o castigando los resultados, justamente como dice. Sí, les leo rápidamente la resolución técnica 17. Dice en el 5.11, dice bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza similar. Medición contable posterior a su reconocimiento inicial. Y da dos opciones. El punto 1 dice, de acuerdo al modelo de costo, y el punto 2 sería el modelo de revaluación. Con lo cual, claramente nos está dando la posibilidad de adoptar, y en general las normas contables son flexibles, es decir, sí, están las dos alternativas. Lo que sí uno tiene que justificar el porqué la elección de un modelo o del otro. La justificación más adecuada sería reflejar la realidad patrimonial. Es decir, si, si el contexto, digamos, económico es de estabilidad monetaria, y justamente la norma prevé la utilización del costo, es decir, no reflejar variaciones en el valor de los bienes de uso o de los activos fijos, porque acá estamos hablando no solamente de bienes de uso, sino de las inversiones en bienes similares. Entonces, no reflejar las revalorizaciones o las desvalorizaciones, porque esos bienes no están pensados para su intercambio, sino para su uso, y el desvío que tiene el valor de esos bienes respecto del valor contable no es significativo. Vuelvo a decir porque hay un contexto de estabilidad. Ahora, como una especie de válvula o cláusula de gatillo, si el contexto es otro y el valor de los bienes en el mercado es otro, o mejor dicho, si el valor contable guarda una profunda diferencia con respecto al valor de mercado y los estados contables no reflejan la real riqueza o la realidad económica del patrimonio en cuanto a estos rubros, ahí sí podría utilizar este otro modelo. Y la justificación estaría en que todos los años los bienes, como consecuencia de la inestabilidad económica o de precios, o de las variaciones de precios, reflejan valores totalmente distorsionados de los valores contables. Entonces, ahí sería, digamos, la justificación de por qué utilizar este otro modelo. Ahora bien, así como en determinados casos los bienes aumentan de valor, también pueden disminuir de valor. Una cosa sería la disminución del valor por el uso normal, es decir, por las causas que entendemos de la depreciación, que ya las vimos en la clase pasada, y otra cosa sería muy distinta que tenga una disminución de valor de mercado por cuestiones de precios y no de uso. ¿Se entiende? Y de todo eso la resolución técnica prevé, ¿no? Todo ese tratamiento. Así que sí es alternativo, es totalmente posible. De la misma manera que cuando uno
en bienes de cambio nosotros veíamos y decíamos que los bienes de cambio se pueden evaluar si dispongo al costo de reposición y si no dispongo al costo histórico. Es decir, siempre nos están dando los dos modelos de medición. O mejor dicho, el modelo nos da las dos alternativas de medición. Eso sería lo correcto. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿sigo? Yo les había dicho la semana pasada que nos quedó por ver los bienes de uso para la actividad agropecuaria. Tema que está previsto en la resolución técnica 22. ¿Qué es la RT22? Es la resolución técnica que contempla la actividad agropecuaria. Que es lo que yo quería cerrar hoy para poder avanzar con la unidad que sigue, que es la unidad de inversiones. Cuando nosotros hablamos de actividad agropecuaria, tenemos que pensar, digamos, la resolución técnica 17 habla de las reglas de medición para los bienes de empresas comerciales o industriales o empresas de servicios, es decir, empresas en términos generales. Pero no están contempladas las normas de medición de los activos, por ejemplo, en un establecimiento agropecuario. Ahí me avisa que se está terminando el tiempo, así que si se corta, porque yo desconozco cómo es esto, nos volvemos a enganchar, porque seguimos. Bien, entonces les decía que en el caso de la actividad agropecuaria, nos vamos a encontrar, además de los demás bienes que ya conocemos, nos vamos a encontrar con lo que se conoce como activos biológicos. ¿Qué son los activos biológicos? Que no los hemos visto hasta ahora. Son los animales o las plantas que se utilizan en esa actividad, ¿sí? Y que básicamente pueden cumplir dos funciones, digamos. Que estén en una función de producción o que estén destinados, digamos, a la venta. Es decir, yo tenga animales o plantas destinados a la producción. ¿Qué significa eso? Que a través de esta actividad agropecuaria lo que yo hago es los afecto a actividades productivas para obtener algo de esos animales o plantas. Y en ese caso, los activos biológicos cumplirían la función de bienes de uso, porque están afectados a producción. O puede ser el caso, que no es lo que vamos a analizar en esta unidad, yo les decía que estén destinados a la comercialización. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener animales o plantas que tendrán su etapa de desarrollo o crecimiento y que una vez que lo completen, lo que hago es los vendo, ¿sí? Los destino a la venta. Y en ese caso estaríamos hablando de bienes de cambio. Bien. Lo que nosotros ahora vamos a analizar, porque ya analizamos eso de bienes de cambio en contabilidad 3, es, como estamos en la unidad de bienes de uso, en qué casos me voy a encontrar con activos biológicos que estén destinados, como yo les decía, a labores de producción. ¿Y cuáles podrían ser ejemplos entendibles de activos biológicos en producción? Y está claro que los activos biológicos, vuelvo a repetir, animales o plantas, tienen una etapa en la que primero se desarrollan o están en crecimiento, en donde claramente no están en producción, porque biológicamente no están preparados, pero una vez que completan su maduración, pasan a estar en etapa de producción. Es en esa etapa, en la que definimos etapa de producción, en donde el establecimiento agropecuario obtiene productos agropecuarios de ese activo biológico. Por ejemplo,
Si hablamos de los ovinos, estoy leyendo la resolución técnica 22. ¿Saben lo que son los ovinos? Las ovejas. ¿Qué obtenemos de la oveja? La lana. Entonces, para obtener la lana, lo que se hace es, el proceso es esquila. Se le corta la lana y el producto agropecuario vendría a ser la lana. Lo que interesa comentar acá es que ese proceso de separación de la lana del animal, que se conoce como esquila, no significa o no implica el final de la vida útil del animal. O sea, no hay que sacrificarlo. Entonces, al año siguiente, ese animal nos va a volver a dar lana, productos agropecuarios. Quiere decir que estamos ante un activo afectado a la producción y que todos los años nos presta un servicio. Servicio a partir del cual yo combino la acción del hombre, herramientas, para obtener productos agropecuarios. Después lo que hago con la lana, si yo a la lana la vendo en estado crudo o la industrializo, es otra cuestión. Pero claramente yo obtengo bienes o productos agropecuarios a partir de un activo biológico. Lo mismo podemos comentar del caso de la yerba mate o de la planta de té, que es una planta que forma uno de los principales rubros o renglones económicos en la provincia de Misiones, y que son activos biológicos de los que todos los años yo puedo obtener productos agropecuarios. Fíjense que yo estoy hablando en la actividad agropecuaria de dos cosas: activos biológicos y productos agropecuarios. El activo biológico es el animal o la planta vivo. Y el producto agropecuario es lo que yo obtengo producto de la acción de recolección, esquila, ordeñe, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una plantación de yerba mate, todos los años voy a cosechar la hoja verde. Y con la hoja verde, ¿qué se hace? La yerba mate. Bueno, entonces, esa hoja verde cosechada es un producto agropecuario. Así como de la planta de té yo obtengo los brotes de té para elaborar té en sacos, en las distintas presentaciones que venga, en hebras, las distintas presentaciones que tiene el té industrializado. Bien. También puedo obtener de las vacas la leche. Entonces, la leche es un producto agropecuario que obtengo de un bien de uso que se llama vaca. También puede ser que la producción o el uso del animal sea, o de la planta, en funciones reproductivas. Cuando, por ejemplo, utilicemos toros como sementales o vacas como vientres. Es decir que, dada su calidad genética, lo que a nosotros nos interesa es que ese animal sea destinado no a obtener su carne o su leche, sino su calidad genética. Entonces, esos animales lo que hacen es, se destinan a funciones reproductivas. Y en ese caso, el producido o el producto agropecuario va a ser nuevamente otro activo biológico, porque voy a tener nuevos animales, que no los adquiero en el mercado, sino que los obtengo a partir de la función reproductiva. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la resolución técnica 22? Que de alguna manera lo que nos viene a decir la resolución técnica 22 es cómo yo voy a medir estos animales o plantas que hasta ahora no los medía con la resolución técnica 17. Es decir, cuando hablábamos de bienes de uso y decíamos maquinarias, rodados, herramientas, muebles de útiles, no encajaban en esas categorías, no encajaban estos animales o plantas vivos destinados a funciones reproductivas.
¿Y qué características tienen estos animales o plantas? Estas características que yo les decía, que tienen su ciclo biológico, o su vida, separada en dos etapas. La vida de un animal o una planta para la RT22, no para una carrera de agronomía, sino que para cuestiones contables, se separa en dos etapas. Como yo les decía, la etapa de desarrollo o de crecimiento, en donde el establecimiento agropecuario lo que hace es invierte, gasta, incurre en costos de bienes y de servicios para mantener ese activo biológico, ya sea planta o animal, en desarrollo o en crecimiento. Lo cuida. Vacunamos los animales, fertilizamos los suelos, cuidamos las plantas de las plagas, irrigamos el suelo, todo para que ese animal o la planta se desarrolle. Y pueden ser años eso, porque que un animal o una planta lleguen al estado de madurez para pasar a la etapa de producción, no necesariamente es un año o un ciclo económico. Pueden ser varios ejercicios económicos donde el ente lo que hace es invertir, erogar en bienes y servicios que se van a ir acumulando en una cuenta de activo, que va a ser ese activo biológico. Entonces, cuando se cumple el periodo de madurez y ese animal o esa planta... Ahí está. Gracias. Bien. Bueno. Sigamos entonces. Espere que vuelvo a la pantalla. Bien. Entonces les estaba diciendo les estaba contando el caso, digamos, de los activos biológicos para la actividad agropecuaria. Y yo les estaba comentando, o leyendo, digamos, mejor dicho, les estaba diciendo que la resolución técnica 22 viene a incorporar como parámetros o normas de medición las reglas para estos activos. Como la resolución técnica 22 contempla a los dos tipos de destinos económicos de los activos biológicos, valga la explicación, o bienes de uso o bienes de cambio, vamos a leer solamente la parte pertinente a bienes de uso, ¿sí? Entonces, si analizamos la resolución técnica 22, tiene una primera parte que habla de actividad agropecuaria, después viene el ámbito de aplicación y algunas definiciones, que eso lo pueden leer ustedes tranquilamente, no vamos a destinar hoy la clase y el tiempo limitado para esa lectura, pero habla de activos biológicos, qué es un activo biológico en producción, cuándo está terminado, qué se entiende por mercado activo, que es el mercado en el cual uno puede comercializar los activos biológicos, etc. Entonces, una vez que pasa esa parte de definiciones, vuelvo a reiterar, no con una finalidad científica, sino con la finalidad de determinar el ámbito de aplicación de la RT22, da una especie de planilla de ejemplo en donde habla de los activos biológicos, y ahí, por ejemplo, habla de los bovinos, ovinos, árboles o plantas forestales, etc. Esa es la primera columna. Y después nos pone al lado, en otra columna, cuáles son los productos agropecuarios que obtenemos de esos activos biológicos. Por ejemplo, en la fila que dice ovinos, el producto agropecuario es la lana. Y hay una tercera columna que habla de los productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección, que podría ser, por ejemplo, el hilo de la lana. Por ejemplo, si hablamos de las plantaciones o plantas productoras de viñedos, ¿cuál sería? Ese sería el activo biológico. El producto agropecuario, o la segunda columna, serían las uvas de recolección, y el producto industrial vendría a ser el vino, o un mosto, o lo que sea. Entonces, vuelvo a reiterar, nosotros vamos a hablar estrictamente de
los activos biológicos en función de producción o uso, ¿no? Entonces, la tercera parte de la resolución técnica 22 es la que habla de, tiene distintos puntos, ¿no? Pero yo hablo de las partes importantes, la medición. Y esa es la que define cómo voy a medir a los bienes de uso en este caso. Entonces, en el punto 1 habla de los bienes de cambio, porque dice 7.1, activos biológicos o productos agropecuarios destinados a la venta o consumo en el curso normal de la actividad. Es decir, si habla de venta, no son bienes de uso. O sea que vamos a pasar al 7.2, que sería activos biológicos no destinados a la venta, sino a su utilización como factor de la producción en el curso normal de la actividad. Es decir, bienes de uso. Fíjense que acá cuando habla de medición, no menciona la palabra productos agropecuarios. ¿Por qué? Porque un producto agropecuario, si bien es un activo, no puede cumplir con función de uso. Es decir, el producto agropecuario era aquello que yo obtenía del activo biológico. Entonces, eso que yo obtenía, por ejemplo, la hoja verde, el brote de té, la uva, el vino, el material genético para la reproducción, en el caso de los reproductores, es un activo o que se va a destinar a la venta, en el estado en que está, en cuyo caso es bien de cambio, o se va a incorporar a un proceso industrial, en cuyo caso es una materia prima, ¿tá? No es un bien de uso. ¿Qué nos queda entonces? Que los bienes de uso son aquellos activos biológicos, plantas o animales, en función de producción. Y acá habla de dos categorías. Habla de los animales reproductores y de las plantas reproductoras. Bien. Y dice, se medirán a su costo de reposición en el mercado con prescindencia, sería correcto leer, de si el bien fue adquirido o producido. En caso de animales reproductores para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí en una etapa anterior, por ejemplo, recién iniciada la etapa de producción, se medirán a su costo de reposición del bien directo al mercado, pero medido en la etapa de inicio de su producción comercial, comercializado en el mercado habitual en donde opere el ente, neto de las depreciaciones acumuladas. Es decir, que si yo en el mercado no puedo obtener comparativamente el valor de un bien similar, sino un bien nuevo, por decirlo de alguna manera, o al inicio de su etapa de reproducción, lo que hago es, y yo tengo un bien ya avanzado en etapa de uso, considero el valor del bien nuevo y le resto las depreciaciones. En los raros casos de los reproductores para los que no existe un mercado activo en ninguna de sus etapas, incluyendo aquellos animales de características especiales que no sean fungibles con los de similar raza que se cotizan en mercados activos, el ente procurará, significa buscará, información que de un modo fiable y verificable le permita determinar el valor razonable de acuerdo al 7.14 de esta RT. En caso de que no pudiera obtener, la medición inicial se efectuará a su costo histórico u original. A partir del momento en que el animal comience la etapa de producción, hay que restarle la depreciación. Con posterioridad a la medición inicial, se podrán medir por su valor reevaluado utilizando los criterios establecidos en el modelo de revaluación descrito en la RT 17. Esto fue incorporado, porque antes no estaba, es decir que los bienes de uso agropecuarios o activos biológicos también se pueden reevaluar. Y después dice 7.2, plantas reproductoras. La medición inicial se efectuará al costo original y a partir del momento en que el bien comience la etapa de producción en volumen y cantidad comercial de frutos, se debe comenzar el cálculo de la depreciación. Con posterioridad a la medición inicial, se podrá medir por su valor revaluado, utilizando el criterio de la RT17. Bien. Tengan en cuenta que el cálculo, o para el cálculo de la depreciación, la RT17 prevé que ésta se realice en función de lo que el ente, el establecimiento agropecuario, prevea producir, o mejor dicho, o obtener como producción del bien durante toda su vida. Entonces,
ese bien, ya sea animal o planta, se va a ir depreciando en función de la producción anual. Yo, al inicio de la vida del bien, o cuando el bien empiece a producir, lo que hago es estimar cuánto es la producción total que voy a poder obtener de ese bien, y lo que voy a depreciar, la tasa de depreciación anual, va a ser la producción real de ese bien. Vendría a ser un cálculo de amortización en función del uso y no en función del tiempo. ¿Ok? Bueno, con eso estaríamos completando la parte de bienes de uso, incluyendo, como yo les decía, la actividad agropecuaria. Y ya estaríamos en condiciones de arrancar con la unidad que sigue, que es inversiones. Así que voy a aprovechar para preguntarles si tienen preguntas hasta acá. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno. Vamos a arrancar entonces. Bien. Vamos a hablar entonces de la unidad 2, o sea, de inversiones. Las inversiones o colocaciones en activos secundarios son las distracciones que se realizan dentro de la actividad para obtener, digo distracciones porque si pensamos que una empresa o un establecimiento tiene una actividad principal, no habría razones para distraer recursos limitados de esa actividad principal. Pero bueno, hay veces en que hay periodos de tiempo en donde nosotros tenemos recursos ociosos que no se pueden volcar o utilizar en la actividad principal, y ante esa circunstancia lo que hacemos es distraerlos o colocarlos en actividades anexas o secundarias, en activos secundarios, para generar alguna renta adicional, hasta que vuelvan a ser necesarios, y en ese caso yo lo que hago es vender esa colocación, esa inversión, y vuelvo a disponer de los fondos para, como yo les decía, poder utilizarlos en lo que es importante, que es la actividad principal. Con esa mirada es que uno puede entender la realización de inversiones. Es decir, que uno pueda colocar recursos del ente en otros activos que no sean los de la actividad principal. ¿Qué dice la resolución técnica 9? Dice que las inversiones son todas aquellas que se realizan con el ánimo de obtener una ganancia adicional o renta, que podrá ser explícito o implícito, y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente o a las colocaciones efectuadas en otros entes. ¿Qué cosas incluyen las inversiones? Pueden invertirse fondos en títulos valores o colocaciones financieras en entidades. También se pueden invertir en propiedades, tales como inmuebles o departamentos, etc. También se incluyen, digamos, dentro del rubro inversiones, sobre todo si hablamos de inversiones en otros entes y de inversiones permanentes. Se incluyen, yo les decía, la llave de negocio, ya sea positiva o negativa, y después vamos a ver qué significa eso cuando veamos la unidad 3, que resulten de la adquisición de acciones de otras sociedades y que formen parte de tales llaves de negocio, ¿no? Bueno, si desmenuzamos un poquito este concepto, vamos a entender un poco más qué se entiende por las inversiones. Dije recién que son aquellas colocaciones que se realizan en activos secundarios con el ánimo de obtener rentas o beneficios, ¿sí? Es decir, ganancias, maximizar esos activos a través de la obtención de utilidades, nunca con otro fin que no sea ese.
y dice que los beneficios o las ganancias pueden ser explícitos o implícitos. En esto, lo que se hace es contemplar todas las inversiones. ¿Por qué? Porque cuando veamos o clasifiquemos las inversiones en inversiones, por ejemplo, en participaciones en otros entes, puede ocurrir que se realicen inversiones con distintos fines. Por ejemplo, invertir en otros entes para participar de sus ganancias, y en ese caso estaríamos persiguiendo una finalidad de obtener beneficios explícitos, porque yo digo, compro acciones de esta empresa porque quiero cobrar los dividendos o ganar con el diferencial de precio entre el precio de compra y el precio de venta de las acciones. Pero claramente yo identifico y puedo medir la ganancia en función del objetivo que me fijé. En ese caso la ganancia será explícita. Yo quiero ganar dividendos o diferencias de precio de compra y venta, ¿sí? O puede ocurrir que yo invierta en acciones de otra empresa en donde el objetivo sea ganar, porque puse como condición de que siempre haya o se persigan ganancias o la obtención de ganancias, pero que el beneficio de obtener ganancias sea con otra mirada, no pensando en los dividendos que eventualmente pueda distribuir esa sociedad en la que invierto, o no esté pensando en ganar con las acciones porque las compro a 100 y creo que van a subir a 140 y gano 40 pesos por acción. Esa no es la idea, sino que el objetivo o el beneficio que yo persigo es aquel derivado de lo que se entiende como el control o combinación de negocios. Es decir, que yo invierto en otras acciones o en acciones de otras empresas con el fin o con la intención de controlar las decisiones de esa otra empresa para que las decisiones de esa otra empresa que se tomen, no solo que yo las controle, sino que influyan en el negocio de mi empresa principal y me beneficien. Y que cuando yo tengo una mirada global del conjunto económico, del patrimonio combinado o de los negocios que combino, cuando digo combino de negocios, digo, estoy mezclando mi empresa con las actividades de otra empresa, por eso digo que combino negocios. En el global yo diga, bueno, eso reportó utilidades. En ese caso, los beneficios que se persiguen tienen dos características. Primero, que son de mayor plazo, es decir, que esos beneficios no se van a ver en el ejercicio en que se haga la inversión o en el ejercicio siguiente, sino que a veces requieren mayor plazo, podemos hablar de 5 años o 10 años, en donde uno dice, bueno, después de ese periodo de tiempo, la combinación de los negocios de ambas empresas está reportando los frutos o los beneficios esperados. Y muchas veces en ese periodo es probable que la empresa que invierte lo haga consciente de que en los primeros años haya que soportar pérdidas o realizar inversiones de fondos o hacer aportes de capital en la otra empresa. Entonces, por eso es que se dice que los beneficios que se persiguen no son explícitos. Yo sé que voy a ganar, pero no sé cuánto, ni sé de qué forma. Sé que en el global, en el conjunto voy a ganar. Entonces, esas colocaciones de fondos, que a veces son en monto o en magnitud mucho mayores que las inversiones de corto plazo, tienen esta finalidad, tienen este objetivo, y el beneficio es implícito, pero claramente es un beneficio de obtener ganancias. ¿Ok? Bien. También se incluyen dentro de las inversiones no solamente las colocaciones en acciones de otras empresas, sino que podemos hablar de títulos valores. Los títulos valores son, valga la redundancia, títulos que otorgan derechos patrimoniales.
Pueden ser títulos valores, se clasifican en títulos valores o de capital, o también pueden ser títulos valores de deuda, por ejemplo. Uno cuando adquiere títulos valores, si compra título de capital, puede ser que esté adquiriendo acciones, que son los papeles que otorgan derechos sobre el capital de una sociedad anónima, o si compra cuotas sociales, son títulos valores que otorgan derechos sobre el capital de una SRL, por ejemplo, y así para cada tipo societario, porque existen distintos tipos de sociedades para nuestra legislación. Esas sociedades, que son sociedades comerciales, tienen un capital, ese capital se divide en partes, que se llaman partes de capital, y la adquisición de esos títulos hacen al inversor socio, lo convierten en socio. Entonces, lo que yo hago es cuando adquiero acciones o cuotas sociales de otra empresa es convertirme en socio de esa otra sociedad. Socio en el capital, participo en el capital. Y tengo derechos patrimoniales sobre el capital. Ahora bien, yo puedo invertir en títulos de deuda. Por ejemplo, si una empresa emite obligaciones negociables, que son títulos de deuda, lo que hago es comprar papeles de deuda, como pseudos pagarés que emite una empresa, en donde lo que yo hago es, al adquirir esos títulos valores, convertirme en acreedor, no en accionista. Entonces, siempre las inversiones en títulos valores lo que hacen es otorgar derechos patrimoniales, pero la retribución de los distintos títulos valores difieren. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la retribución por la participación en el capital, ustedes saben que es el dividendo, es decir, que quien es accionista participa en el negocio, en el riesgo del negocio, y si la empresa le va bien, va a participar en las utilidades bajo la figura de los dividendos. Así también, si la empresa pierde plata o le va mal y tiene quebrantos, es el accionista quien va a tener que absorber esas pérdidas y eventualmente hacer aportes de capital. Es decir que la inversión en títulos valores de capital es una inversión que acompaña el riesgo de, en este caso, la empresa que emite los títulos. En cambio, cuando yo invierto en títulos valores de deuda de otra empresa, yo no acompaño el riesgo, yo le presto plata nada más. Y espero una retribución que podrá ser el interés que paguen estos títulos, ¿no? Todos esos títulos valores generalmente se negocian o se adquieren, como son títulos valores, en los mercados de valores. ¿Qué son los mercados de valores? Son mercados de títulos que generalmente operan o funcionan en el recinto de una bolsa de comercio. Ahí, en ese recinto, que es un lugar específico, intervienen agentes de bolsa, que lo que hacen son aquellas personas o sociedades autorizadas a comprar y vender por terceros títulos valores. Es decir, que ellos negocian, compran y venden. Entonces, lo que uno hace es, cuando quiere invertir en estos mercados, es ponerse en contacto con un agente de bolsa y decirle, quiero comprar o quiero vender tal cosa, ¿sí? Entonces, para ese mercado existe una cotización para cada papel, en donde va a haber una cotización compradora y cotización vendedora. Siempre tengan en cuenta que esa cotización es la cotización del mercado. Es decir, que si yo, Michelle, quiero comprar acciones de una empresa, voy a tener que ver el día en que quiero comprar cuál es la cotización vendedora, porque es el mercado el que me va a vender acciones y yo voy a ser el que voy a estar comprando esas acciones. Siempre el valor vendedor va a ser el valor más alto. La diferencia entre el precio de compra y venta es la ganancia o la comisión del agente de bolsa. Bien, además de los papeles, por así decirlo, de las empresas, como pueden ser las acciones, las cuotas sociales o las cuotas sociales no se pueden adquirir en los mercados de valores. Las únicas empresas autorizadas a cotizar en bolsa son las anónimas. Dije cometí un error ahí, pero digamos, pero también puedo comprar acciones de una SRL
en el mercado privado, es decir, poniéndome en contacto directamente con el accionista. Pero también se pueden adquirir en los mercados de valores otros títulos, como pueden ser los fondos comunes de inversión, que también son títulos valores que otorgan derechos patrimoniales, en este caso no sobre un patrimonio, sino sobre un fondo de inversión acumulado, que lo que hace es repartir ese fondo o el valor de ese fondo en cuotas partes, y a medida que el fondo administrado crece, crece el valor de la cuota parte. Si el valor del fondo disminuye, porque se producen pérdidas, el valor de la cuota parte disminuye. Es decir, que el fondo lo que hace es representar, o mejor dicho, administrar, lo hace a través de una empresa que administra el fondo y que por ello cobra una comisión, apunta a crecer el fondo para que quien compra cuotas partes de un fondo de inversión vea su ganancia en el incremento de valor que experimenta su cuota parte. Y obviamente el valor de esa cuota parte es un valor que se publica todos los días en los mercados de capitales, ¿no? Bien. Al margen de estas colocaciones que nosotros podemos realizar, como recién los decía, en los mercados de valores, existen colocaciones que se pueden realizar en los mercados financieros, es decir, no en los mercados de valores, sino en el mercado del dinero, como pueden ser las colocaciones que uno hace en instituciones financieras, ya sea colocando un plazo fijo, que es un depósito que uno hace de dinero en un banco para retirarlo dentro de un plazo establecido y cobrar el monto invertido más un interés. O también una caja de ahorro, que vendría a ser un plazo, un depósito que se realiza, pero con un mayor grado de disponibilidad, si lo comparo con un plazo fijo, pero que tiene un menor rendimiento, ¿no? Bien. Entonces hablamos de las inversiones en los mercados de capitales, o mercados de valores, o los mercados financieros, como pueden ser los mercados de dinero, o también el mercado real, el mercado de los bienes reales, o los denominados commodities, en donde lo que uno hace es adquirir posiciones sobre un determinado bien que se comercializa. ¿Qué sería? Por ejemplo, obtener metales preciosos, productos agropecuarios o productos derivados ay, que no me sale la palabra, de petróleo, gases, etcétera, minerales. Estos son bienes que no son ni títulos valores, ni activos financieros, sino que son bienes reales, que se adquieren y que no significa que uno los tenga físicamente, sino lo que hace uno es adquirir posiciones. Y lo que uno espera es ganar con ese diferencial de compra y venta. Ahora bien, estos mercados son mercados o contratos de inversión principales. Y les digo esto porque también existen activos en los que uno puede invertir que se conocen como derivados. ¿Qué son los derivados? Derivados son aquellas colocaciones que se realizan sobre contratos principales. Vendrían a ser las conocidas opciones de compra, o de alguna manera son apuestas que uno hace para adquirir un bien principal si se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo quiero asegurar una exportación de soja para el año que viene, estamos en agosto y quiero asegurar una posición de soja y quiero cerrar el precio, lo que hago es puedo comprar opciones de compra de soja en el mercado de Chicago o en el mercado local para marzo del 2021.
¿Qué es lo que yo hago? Compro una especie de prima de riesgo que lo que hace es asegurarme a mí la posición de compra a una determinada cotización de una cantidad determinada de soja. Entonces, lo que yo estoy queriendo hacer es asegurarme la compra, porque tengo colocada la venta, a un precio, para evitar el riesgo de que se dispare el precio de la soja. Entonces, ¿cuál es mi inversión? Me pueden preguntar a mí. Bueno, yo voy a pagar no el precio pleno de la soja, sino que lo que hago es comprar una prima o una opción. De manera que yo, cuando llegue el momento, que es el vencimiento de la opción en marzo, si yo veo que la cotización subió, voy a ejercer la opción y voy a comprar la X cantidad de soja al precio que cerré. Y si la soja fue mucho más arriba, yo voy a tener asegurada la cotización. Entonces, la opción es como una especie de ticket que asegura la compra de eso. Y va a valorizarse en la medida en que el valor de la soja suba hacia futuro. Ahora, si la soja, comparada al valor que yo cerré, baja, por eso les decía que es una especie de mercado de apuesta, yo no voy a ejercer en marzo la opción. Lo que voy a hacer es voy a tirar ese papel y lo que voy a hacer es voy a ir al mercado internacional y voy a comprar la soja a ese precio menor que cotiza. ¿Se entiende? Por eso les decía que es una apuesta. Entonces, todos estos contratos se denominan derivados porque dependen de un contrato principal que es el valor del bien principal. Y esos derivados también son objetos de negociación, es decir, que se pueden comprar y vender. Entonces, vuelvo hacia atrás. No sé cómo... Ahí. ¿Qué son las inversiones para redondear? Porque ya se nos está terminando el tiempo, ahí me estaba avisando la pantalla. Son las colocaciones o inversiones en activos que no estén afectados a las actividades de producción o comercialización, o también para mantenerlos en alquiler. Siempre con el ánimo de obtener una ganancia, y esa ganancia podrá ser alquiler, intereses, ganancia por diferencial de precio de compra y venta, dividendos, etc. En ese caso, estamos hablando de rentas explícitas, porque acá podrían mencionarse las rentas o ganancias implícitas, que yo les comentaba que vendrían a ser, ¿qué sería una ganancia o renta implícita? Aquellas derivadas de ejercer el control de otras sociedades y combinar los negocios. ¿Cómo se consideran a los resultados que se obtienen por las inversiones, ya sean alquileres, intereses? Son resultados secundarios porque provienen de activos secundarios. Son activos secundarios porque no son activos que estén vinculados a la actividad principal. Y también, si analizamos desde el punto de vista de la operación del ente, se los considera no operativos porque no son producto de la operación del ente, sino que si la empresa se detiene o si la actividad principal se detiene, estos resultados van a ser independientes y van a seguir generándose porque no dependen de la actividad principal, son justamente no operativos. ¿Cómo se clasifican las inversiones? Hay, digamos, dos parámetros a tener en cuenta para la clasificación, que son la intención de la empresa respecto de la colocación y segundo, la facilidad para la comercialización de estos activos. Cuando hablamos de la intención, tenemos que pensar qué es lo que quiere la empresa respecto de la colocación. Puede ocurrir que la intención sea distraer en un plazo breve, hasta 1 año o 2 años, fondos que van a estar ociosos, entonces lo que hago es los utilizo en activos secundarios, obtengo ganancias adicionales y cuando los voy a necesitar, liquido la posición y los vuelvo a tener disponibles. Esa sería una opción. O la otra opción es, no, que la inversión la haga por largo plazo, en donde yo no estoy esperando venderlos o vender la colocación para ser más efectivo, sino que lo que busco es, como horizonte de inversión, más de 2 años, 5 años o 10 años. ¿Ok? Y segundo, yo les decía, el segundo parámetro también,
qué grado de facilidad o de dificultad presente la comercialización de los activos de inversión. Por decir, si yo tengo que vender una posición de moneda extranjera, es decir, quiero vender divisas, seguramente va a ser mucho más fácil colocar esas divisas o convertirlas a dinero que vender un campo o una hectárea que yo la tenía afectada a la producción o como inversión. Entonces, estos parámetros a nosotros nos van a permitir clasificar a las inversiones en dos grupos. Por un lado, las inversiones transitorias o de corto plazo, en activos de fácil realización, que se van a conocer como inversiones transitorias. Van a formar parte del activo corriente y, por otro lado, vamos a tener las inversiones no corrientes. Cuando hablamos de inversiones no corrientes, fíjense que no dije inversiones permanentes, tuve una precaución. Digo, las inversiones no corrientes son las inversiones de largo plazo, que pueden ser de dos tipos, yo podría decir. Inversiones permanentes en otros entes o inversiones en bienes de naturaleza similar a los bienes de uso. ¿Qué quiere decir? Si yo compro un terreno y lo alquilo, o si compro una hectárea de campo y la arrendo, quiere decir que le alquilo a un productor agropecuario para que le afecte a la producción, es una inversión de más de un año, va a ser no corriente, pero no va a ser una inversión permanente. O bien puedo invertir en acciones de otra empresa a largo plazo para obtener el control y va a ser una inversión permanente en otros entes. Entonces, en ambos casos van a ser inversiones no corrientes, del activo no corriente, y que se diferencian de las inversiones de corto plazo que, en cuanto a la exposición, se incluyen en el rubro inversiones transitorias. Bueno, para terminar la clase, ahí vemos el ejemplo, digamos, de las inversiones transitorias o temporarias, que pueden consistir en bienes de fácil comercialización, generalmente son bienes que tienen un mercado específico, en ese mercado cotizan, es decir, que hay un precio de compra y venta conocido, de publicación periódica, no requieren esfuerzos de venta, es decir, que yo con solo manifestar la intención de venta ya tengo la liquidación de la inversión, y generalmente son bienes que adoptan características similares a otros, es decir, son intercambiables por otros de la misma especie o calidad. Y ahí abajo están los ejemplos, se los dejo para leer, pero bueno, son todos aquellos activos en los que uno